Historia nocturna. Tuve hace mucho tiempo un amigo que decía que su mamá era bruja. Él lo decía con confianza delante de nosotros, no era algo que le causara vergüenza, más bien lo decía con chanza y entre risas nos explicaba cómo era que su mamá se había ganado una buena fama como bruja blanca y le sacaba plata a todo tipo de gente, incluyendo personas de buena posición económica, como políticos, cantantes y hasta médicos, que acudían a ella casi siempre para ponerse aseguranzas o para soltarse ataduras. Mi amigo me contaba que su mamá se encomendaba a 4 nombres, que según eran una especie de santos y de los cuales tenía sus imágenes en el consultorio. 4 figuritas, 3 hombres y una niña. Todos con túnica negra que los tenía amarrados de los pies, por lo que colgaban de cabeza detrás del asiento en el que ella se sentaba y mirando hacia la pared. Sus nombres estaban escritos en 4 cartas que siempre permanecían boca arriba sobre la gran mesa de madera en la que ella hacía sus trabajos. Se llamaban Omeya, Yantú, Mantú y Pampé. Estos tenían cada uno una función distinta a la hora de hacer un trabajo. Omeya, que era el anciano, curaba los tormentos de la mente, como las preocupaciones, los miedos, las angustias, el mal de amor y las tristezas. Yantú era el de las dolencias musculares, esguinces, vientos, inflamaciones, golpes, mientras que Mantú curaba lo que tenía que ver con enfermedades internas, como temas en la sangre, el hígado o los pulmones. La que casi nunca usaban era a la niña, Pampé, porque era usada para supuestamente curar el espíritu. Solo que de los 4 era la única que decidía si podía o no hacer el trabajo. Los otros 4 solo pedían una ofrenda en especie. En cambio, Pampé pedía 9 noches de oración, en los cuales, según fuese respondiendo el espíritu de la persona, ella decidía si hacía o no el trabajo. ¿Cómo se sabía si Pampé había aceptado el trabajo? Pues un día cualquiera, la muñequita, que siempre permanecía colgando de los pies detrás de la silla de la bruja, amanecía debajo de la cama del que pedía el trabajo. Era la única cosa que mi amigo no se explicaba cómo hacía la mamá. Discutiendo sobre eso, pasábamos a veces largas horas mientras tomábamos, buscando alguna explicación lógica de cómo era que esa señora hacía para meterse a la casa de la gente sin que nadie se diera cuenta y dejar la figurita debajo de la cama, teniendo en cuenta además que había pacientes, según contaba mi amigo, que vivían en otras ciudades y que regresaban a los días con la muñequita a devolverla porque la habían encontrado debajo de su cama. Yo en mi curiosidad se me ha ocurrido una noche de esas de ofrecerme para averiguar cómo era que hacía. La mamá de mi amigo no me conocía, así que era difícil que se diera cuenta que eran ocurrencias de nosotros. Total, que un fin de semana estaba yo en ese pueblo. Recuerdo claro, un sábado de enero del 2002, en un caserío cerca de Urachiche, en Yaracuy. Un pueblito solo y bastante alejado, a donde si llegaba gente de afuera era específicamente a hacerse algún trabajo. Yo me vi con mi amigo cerca de la entrada de otro pueblo. Me dijo cómo llegar hasta su casa y cómo preguntar por la mamá. La verdad no era tan difícil, la señora tenía fama hasta en los caminos, en donde vi carteles pegados en las paredes que hablaban de sus servicios. Me llevaron en una moto hasta un sector que le dicen La Peña. Desde ahí me tocó caminar media hora entre un monte seco y espeso hasta que me tropecé con un pueblito cerca del río en donde tenía que preguntar por ella. Enseguida me dijeron: tienes que quitarte los zapatos y esperar en la entrada de esa casa. La única casa en ese lugar que era de barro, las demás eran de tabla. En la entrada había un tapete rojo hecho de cuero de chivo y al lado de la puerta un recipiente de barro en donde me explicaron que tenía que dejar un mechón de pelo para que me abrieran. Yo hice todo tal cual. Pensaba que todo era parte de la parafernalia y el misterio para hacer más creíble la cosa. Ahí, enfrente de esa puerta, en un tronco de palo viejo, me senté como por una hora espantando las moscas que salían por puñados
de debajo de la puerta. Nadie me abría y todo el que pasaba me quedaba mirando con cara de misterio mientras murmuraban cosas entre dientes. Ya casi a punto de querer irme porque estaba lejos, me iba a agarrar la noche y no conocía a nadie, se abrió la puerta y una voz que soltó un aliento a tabaco y aguardiente me dijo: Mauricio Rosado Palomino. Ese es mi nombre completo. Yo levanté la mirada con el corazón que se me quería salir de la impresión y vi a la mujer que se asomó. Una señora enorme, de cuerpo ancho y unos trapos que en lugar de puestos parecía que los tenía amarrados, como si hubiese hecho un rollo con varias sábanas y se los hubiese puesto alrededor del pecho, el vientre y las piernas. Se veía extraño. Su piel era blanca con manchas rojas, al parecer de quemaduras en la parte alta de sus brazos, el cuello y lo que se lograba ver del vientre. Su pelo abultado y enmarañado era impresionante, se extendía alrededor de ella como un manto negro que le cubría desde los hombros hasta más abajo de la espalda. Entra. Por lo que veo en tu rostro, ya sé a qué vienes, pero aún así tengo la curiosidad, me dijo, porque aún no te he presentado y ya Pampé dijo que no quería hacer ningún tipo de trabajo contigo. Eso fue lo que me dijo la bruja. Tocará ver por dónde se le puede pedir el favor o de qué manera le puedes pagar, porque eso es extraño, decía. Ella generalmente se toma de 3 a 5 días durante las 9 noches de oraciones para tomar la decisión. Contigo, apenas pusiste un pie en el tapete, dijo que no. Ahí está en el suelo. Su cuerda se rompió. Yo hasta ese momento no había pronunciado ni media palabra. Estaba tratando de entender todo y al mismo tiempo me decía a mis adentros que mi amigo se había querido burlar de mí y se había puesto de acuerdo con la mamá. Eso explicaba la razón por la cual ella se sabía mi nombre. Eso era una gran posibilidad. Hijo de estafadora, no tiene mucho que perderle. Así que decidí asumir que se trataba de eso y entré a la casa sin mayor reproche. Adentro, el lugar se veía mucho más grande de lo que parecía. Había muchos cuadros colgados en las paredes, libros arrumados por todas partes, figuras de santos, de mujeres desnudas, de animales, velas, frascos con plantas, botellas con líquidos amarillentos, ollas pequeñas en los rincones que botaban un humo de plantas quemadas y al fondo una mesa de madera dispuesta de un modo extraño. De un lado había una silla en la que se sentaba la mujer, pero del otro lado, en donde se sentaba el cliente, es decir, yo, había 5 sillas, una delante, justo enfrente de la mesa, y las otras 4 detrás de esta, como rodeándola. Siéntate, me dijo. Empecemos enseguida. Apenas me senté, ella me agarró las manos y empezó a limpiarlas con una toalla humedecida con alcohol, y al tiempo que hacía esto iba diciendo unas palabras entre dientes que no se le entendían muy bien. Detrás de ella había algo, pero no lo alcanzaba a ver porque esa zona en especial estaba muy oscura. Pero luego de que terminó de limpiarme, prendió 4 velas que estaban en el centro de la mesa y todo se hizo más claro. Detrás de ella había 3 muñecos de trapo colgando de los pies y había otra cuerda, pero esta estaba sola. No voy a negar que sentí algo de miedo. El ambiente lograba ejercer algún tipo de presión. No solo era la oscuridad del sitio, sino los olores que iban y venían. Bueno, antes de empezar, tienes que hacer algo para que Pampé vea que es en serio y que estás comprometido a cumplir con tu parte. Yo solo asentía con la cabeza, pensando que si en cualquier momento la cosa se ponía complicada, solo era levantarme y salir corriendo de allí. La mujer entonces empuñó su mano izquierda y se hizo un corte en la parte baja de la mano. Luego soltó el cuchillo, agarró un trapo que tenía metido en vinagre y se lo pasó varias veces hasta secar la sangre y que la herida quedara totalmente blanca. Cuando ya no le salió más sangre, extendió su brazo sobre mi hombro y me dijo: cruza tu mano izquierda y ponla sobre mi mano. Ahora piensa en esa entidad que te atormenta en las noches. Yo la verdad no tenía en qué pensar. Yo no había ido ahí,
Por eso simplemente quería saber cómo era que actuaba esa mujer. Así que simplemente fingí seguir sus instrucciones. Y ahí, en esa posición, duramos como 15 minutos mientras ella repetía rezos una y otra vez. De pronto soltó un suspiro largo. Tal cual como cuando uno descansa. Levantó la cabeza y me miró a los ojos. Se veía cansada, con los ojos irritados y la cara mucho más pálida que antes. Se puede hacer algo, me dijo, pero va a tomar trabajo. ¿En tu casa hay alguien que usara desde siempre lentes oscuros, fuera de día o fuera de noche? Un hombre, para ser más exacto, me preguntó. Ya ahí se me hizo más extraño el asunto, porque mi familia, a quien yo conociera que todo el tiempo usara lentes oscuros, era mi abuelo materno, un señor que murió ahogado sin que nadie supiera cómo fue que sucedió, porque encontraron su cuerpo en un caño que no tenía mucha agua. Pero eso era algo que yo nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a mis amigos. Era un tema familiar porque, entre otras cosas, a mi abuelo lo tenían por brujo y, según me contaba mi mamá, era una mala persona, razón por la cual mi abuela tuvo que irse con sus hijas para otro pueblo. Yo estaba muy pequeño en ese momento, pero sí me acuerdo de la imagen viva de mi abuelo y sus lentes oscuros todo el tiempo. Mi abuelo Heriberto, le dije. Bueno, Heriberto dejó una deuda, me dijo ella, y como tú eres el primer varón en su línea de descendientes, te la dejo a ti. Y el que la está cobrando, lo tienes detrás sentado en una de las 4 sillas, decía la bruja. Luego se quedó pensando y prosiguió. La verdad es que pensé que eran más. Cuando vi tu rostro en la entrada, pensé que era un caso de ataduras, pero ya veo que es más difícil. Y aunque sea uno solo, es bastante fuerte. Es más, te lo voy a describir, porque tú no lo vas a poder ver. Tiene unos 2 metros de altura. Su piel es como el cobre y sus ojos son amarillos. Tiene 3 huecos en la frente y en la parte alta una coronita de espinas. Te lo describo para ver si se asemeja a algo que hayas visto, porque por ahí podemos empezar. Yo no podía creer lo que esa señora me estaba diciendo. Eran cosas muy específicas que solamente yo sabía. Esa descripción correspondía a una figura que tenía mi abuela en un cuadro en su casa. Yo siempre le decía que me daba miedo, pero según ella eso era un regalo valioso. El cuadro supuestamente representaba una batalla como de ángeles contra demonios, y del lado de los demonios, la única figura que se alcanzaba a distinguir era la de un tipo que tenía una cadena de espinas y su aspecto era tal cual como lo describía la bruja. Un tipo alto, corpulento, de brazos descomunales, piel cobriza, ojos amarillos, 3 huecos en la frente y una corona de espinas, que según era su forma de burlarse de Dios. Yo juraba que era alguna representación de algún relato bíblico, pero en realidad era una oda a una entidad satánica, y solo hasta ese momento lo comprendí. Me dice que él te trajo aquí, continuó diciendo la bruja, que conociste a alguien y él lo hizo traerte hasta acá, decía, mientras yo solamente asentía con la cabeza. Me está diciendo que tienes una hermana que está enferma. Tu mamá sufre de ataques de epilepsia por las noches. En tu casa siempre hay problemas. Te fuiste hace ya varios años para salir de ese ambiente y terminaste metido en el alcohol y llegaste hasta aquí según porque no creías en la brujería y quieres averiguar algo sobre Pampé. Cuando la bruja acabó de decir todo eso, me quedó mirando en silencio por varios segundos y dijo, no entiendo nada. ¿Quién te trajo aquí?, me preguntó. Su hijo Ismael, le dije. Yo no tengo hijos, respondió ella. Yo ni siquiera puedo tenerlos. No entiendo por qué alguien diría que es mi hijo. ¿Quién es el tal Ismael?
Yo le expliqué que era un muchacho que conocí en la universidad, que era como de mi edad, de estatura más o menos, piel morena, y ella me decía que no conocía a nadie así. Parece que en efecto sí lo mandaron a traerte. ¿Y desde cuándo conoces a Ismael?, me preguntó. A principios de este año, le dije. ¿Durante todo ese tiempo ha pasado algo en tu casa? Bueno, este año falleció mi abuela, le respondí. Por ahí tiene que ver el asunto, porque el que está detrás de ti se está riendo. Él tiene toda la culpa de todo lo que ha pasado en tu casa. Yo voy a tratar de hacer el trabajo. No te prometo nada, pero depende de ti si funciona o no, porque este tipo de casos están fuera de mi propia capacidad, me decía la bruja. Empuña tus manos, me dijo. Me agarró de ambas muñecas, estiró mis brazos sobre la mesa, quedando mis manos en medio de los candelabros. Vas a abrir y cerrar las manos sobre la mesa 3 veces, me indicó. Luego las vas a poner con las palmas hacia arriba. Una de ellas te va a doler mucho. Tienes que aguantar porque si interrumpes, toca empezar de nuevo. Cuando yo giré las manos, ella tomó un cuchillo pequeño y rápidamente lo clavó en mi palma izquierda y lo sacó de inmediato. Los dedos enseguida se me recogieron entumecidos y el brazo se levantó de la mesa al tiempo que un hilo de sangre caía sobre la madera. El brazo se levantó como hasta la altura de mi cabeza. Era un movimiento involuntario que por más que yo hiciera fuerzas para mantenerlo quieto, este solo seguía subiendo. Cuando yo estuve en ese punto, ella me cubrió la mano con un trapo y comenzó a rezar. Justo ahí, los 3 muñecos que estaban detrás de ella se cayeron al suelo. Cuando reaccioné, ya estaba en otro plano. Mi cuerpo no respondía a mis ganas de salir corriendo. Simplemente estaba ahí como una marioneta viendo y escuchando todo. De pronto, una mano enorme que venía detrás de mí golpeó la mesa con fuerza y varias velas se apagaron. La mujer seguía rezando y yo seguía en mi trance. Se me cortaba la respiración de vez en cuando y sentía que los ojos se me querían reventar del dolor. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue bastante, porque cuando por fin todo pasó, que las voces y los pasos que sentía detrás de mí desaparecieron, se escuchó a lo lejos un gallo cantando. Luego me di cuenta que en ese momento recién estaba amaneciendo el siguiente día. Recobrar la movilidad de mi cuerpo era como si despertara de un largo sueño. Yo salí de ahí corriendo sin decir nada, temblando y con unas ganas extrañas de llorar. Me fui enseguida para el pueblo de mi mamá. Tenía muchas ganas de verla. Llegué en la tarde, no dije mucho, solo saludé, la abracé y me metí en el cuarto porque no podía del cansancio. Ahí caí en fiebre y mi mamá se preocupó mucho porque yo deliraba y hablaba con alguien que estaba, según yo, parado enfrente de mi cama. Le gritaba que se fuera, que yo no lo quería ver. Eso es algo de lo que yo no me acuerdo. Duré adolorido exactamente 9 días. Mi mamá, que estuvo al pendiente de mí, me decía que también había veces en que me encontraba rezando de rodillas en el suelo, sobre todo en las noches, pero que en ese momento era como si no fuese yo, porque la voz cambiaba como si fuesen varias personas hablando y lo que yo rezaba, ella no lo entendía. Al 9º día amanecí más descansado y sin fiebre. Me dolían aún los brazos y el pecho, pero me sentía nuevamente en mis cabales. Recuerdo que puse los pies en el suelo y sentí un frío horrible que me hizo estremecer. Entonces me incliné para ver si encontraba mis zapatos, pero lo único que vi debajo de la cama fue a una muñeca de trapo amarrada de una pita a las tablas. Ahí me acordé enseguida de la bruja y del cuento de Pampé. No dije nada, metí la muñeca en una bolsa y a los 3 días la regresé. Viajé de nuevo hasta el pueblo de aquella mujer, pues yo no me iba a quedar con eso. Llegué directo a la casa sin preguntar. Cuando toqué la puerta, esta medio se abrió y el brazo de la bruja se extendió hacia afuera con la mano abierta y temblando. Yo le entregué la bolsa con la muñeca sin pronunciar palabra alguna, pero por alguna razón se me dio por asomar la cabeza. Sentía que algo extraño estaba pasando, pero solo alcancé a ver el rostro de la mujer y un brazo enorme como color cobrizo alrededor de su cuello ahorcándola. Me fui corriendo nuevamente de ahí.
no regresé más nunca. A Ismael tampoco lo volvió a ver. Por la universidad no regresó. Una vez le conté esta historia a un señor quien dice que vivió algo similar y según él, las brujas no pueden expulsar espíritus, mucho menos a demonios. Que lo que ellas hacen son tratos. Pactan directamente con la entidad a cambio de algo, casi siempre a beneficio de ellas, porque ese espíritu ellas lo utilizan más adelante para otro trabajo y así, pero de donde sacan algo, meten otra cosa. Yo creo que eso es cierto, porque desde entonces me enfermo mucho y las personas dicen que me río a carcajadas mientras estoy dormido. Historia nocturna. Esto le pasó a una tía. Ella vivía en Juan Santiago. Eso fue hace muchos años, como en 1995. Estaba recién mudada por allá porque se había conseguido un trabajo como docente en un colegio de allí. Ella en ese entonces estaba sola, no se había casado, mucho menos tenía hijos, así que irse a otro lado a trabajar no era problema. Allá consiguió una casa pequeña en donde vivir, cerca del colegio y a buen precio, pero un día comenzó a vivir una situación un tanto extraña con un señor que pasaba por su calle siempre a la hora en que ella salía para el trabajo. Según este hombre, él era médico. Siempre vestía de traje negro, un sombrero blanco y cargaba un maletín de esos cuadrados que se lleva de la manija. La primera vez que lo vio, él le dio los buenos días y ella por educación le respondió, pero sí notó que había algo raro en él. Sus ojos tenían algo de misterio, era como si se pudiese ver la maldad en ellos, además se notaban opacos, como grises y sin vida. No le inspiró confianza desde ese primer encuentro, menos cuando éste le preguntó que cuándo se dejaba atender de él, que supuestamente era un médico muy reconocido, que no le iba a cobrar nada, porque ella le había caído bien, que si quería podía ser ahí mismo en su casa. Obviamente mi tía le sacó el cuerpo y le dijo que no, al tiempo que seguía su camino. Desde ese día se lo encontraba todas las mañanas. El hombre parecía esperar a que ella saliera y hacía como si casualmente estuviese pasando por ahí. Le decía los buenos días y enseguida le ofrecía algo. Siempre le mostraba algún tipo de producto distinto, que un frasco de pastillas, que un jarabe, que unas gotas, que una crema, y siempre le contaba un cuento sobre él y sus talentos para curar dolencias, para bajar el peso, quitar la celulitis, mejorar la piel, pero mi tía nunca le prestaba atención, lo dejaba hablando solo y se iba. No solo le incomodaba verlo, sino que empezaba a generarle miedo. Un día la situación llegó demasiado lejos. Mi tía Teresa estaba cerrando la reja de la casa para irse al trabajo cuando de repente sintió que una sombra se le acercó por la espalda y antes de que volteara, una mano áspera le untó una especie de líquido frío por el cuello. Fue tan repentino que ella no supo cómo reaccionar, así que empezó a gritar, razón por la cual varios vecinos salieron alarmados a ver qué había sucedido, pero tan solo la encontraron llorando en el andén, sola, con un frasco verde al lado que había quedado ahí tirado, pero del tipo ni el rastro. Desde ahí ella optó por no salir más sola para el colegio. Habló con el rector porque estaba preocupada por su seguridad. Ella puso el caso en la policía, pero nadie daba con la descripción del tipo. Sin embargo, le dijeron que iban a estar pendientes. En adelante Teresa esperaba a que pasara un grupo de mujeres del sector que iban con sus hijos para el colegio. Ella las esperaba desde la ventana y se iba con ellos. Pasó un viernes, ya saliendo para las vacaciones de mitad de año, ella terminó su jornada, se fue a la casa a recoger algunas cosas y salió a esperar un bus que la llevara hasta San José. Ella cuenta que se estaba subiendo, cuando de repente algo pasó dentro del bus, que todos empezaron a salir desesperados, que habían visto algo en uno de los asientos, pero nadie sabía explicar bien de qué se trataba. Ella, que apenas estaba en las escaleras, recibió un golpe fuerte de un muchacho que prácticamente se lanzó desde el asiento, por lo que ella cayó de espaldas en el suelo, quedando aturdida por varios segundos. Cuando recobró el control, alguien la estaba limpiando con un pañuelo. Al principio no vio quién era,
pero después le pudo ver el rostro y se dio cuenta de que se trataba de aquel misterioso médico. Quedó fría del miedo. Como pudo, se apartó enseguida y la gente que estaba ahí se la quedó mirando extrañada. No entendían por qué reaccionaba así si estaban siendo amables con ella. El caso es que ella se puso de pie y decidió mejor regresar hasta su casa, mientras el tipo se quedó ahí en la vía observándola en silencio y con una expresión de satisfacción que a Teresa le produjo profundo asco. Estando en su habitación, comenzó a quitarse la ropa, sin darse cuenta que en la parte adentro del brasier tenía un frasquito que al parecer el médico le había puesto ahí. Ella cuenta que se bajó todo y solamente vio el frasco que se estrelló contra el suelo, dejando derramar un líquido negro en las baldosas que desprendió un olor fuerte, como al azufre. Era tan intenso que sintió que le quemó la nariz y a los pocos segundos empezó a quejarse de un ardor insoportable en la garganta, seguido de un fuerte mareo. Abrió enseguida todas las ventanas, echó agua por todas partes, limpió todo, se echó un baño y recogió pensando en irse al día siguiente temprano para su pueblo. Estaba asustada y se sentía adolorida por el golpe tan fuerte que se había dado en el bus, por lo que prefirió descansar, pero ahí tan solo empezó su pesadilla. Dice que se acostó. Eran si acaso las 2 de la tarde cuando presintió algo horrible, como si alguien hubiese entrado a su casa. Que abrió los ojos estando en la cama y vio que todo estaba oscuro, pese a que la casa estaba bien iluminada y que aún era de día. Luego de eso sintió un viento caliente que cada cierto tiempo le tocaba el rostro, solo el rostro, como si alguien le pasara la mano por encima. Ella intentaba ponerse de pie, pero el cuerpo lo sentía entumecido y el vientre le dolía de una forma que nunca antes había experimentado. Se lo sentía húmedo. Pensó que estaba sufriendo una hemorragia porque de repente un fuerte olor a sangre le provocó náuseas. ¿Qué me pasa?, se preguntaba en su cabeza, al tiempo que advertía una presencia misteriosa al fondo de la habitación, justo en el espacio que había entre el closet y el baño. No alcanzaba a inclinar bien la cabeza, pero presentía la extraña compañía. Alguien que desde la penumbra la observaba. Te dije que era buen médico, Dijo una voz. Teresa se imaginó lo peor. La angustia y el miedo fue tal que se orinó en los pantalones. No te preocupes, le dijo él. El efecto se te pasará en unas horas y no te vas a acordar de nada. Le decía el tipo. Ella quería gritar, pero ni la lengua le respondía. Todo su cuerpo era una masa inerte tumbada en esa cama. Luego escuchó los pasos acercándose. Quería correr, no podía. El hombre se puso frente a ella y clavó sus ojos en los suyos en una expresión demoníaca que Teresa nunca olvidaría. Se veía diferente al de siempre, aunque sin duda era el mismo. Su piel se veía gris y agrietada, sus ojos más claros y profundos y su boca era enorme. Cuenta que el tipo se sentó a un costado y con un pañuelo comenzó a secarle el sudor de la frente a Teresa, el cual escurría dentro de un recipiente de vidrio que tenía agarrado en la mano izquierda con un trapo negro. Esto lo hizo como 5 veces, luego comenzó a decir unas palabras extrañas, un rezo o algo así, al tiempo que le apoyaba la mano en el abdomen. Ella no lo entendía, pero sentía que con cada palabra algo dentro de su cuerpo se estremecía. Era como una masa que le subía y le bajaba desde el pecho hasta el vientre como buscando salir. De pronto, lo que era se le atoró en la garganta y ahí todo se hizo más confuso. La vista se le nubló hasta que quedó totalmente oscuro para ella. Sentía que la garganta se le hinchaba más y más, como si se le fuese a explotar. Al poco rato quedó inconsciente. Cuando despertó, ya eran las 11 de la noche. Se levantó asustada. Todo estaba oscuro y hacía un frío horrible en su casa. Se acordaba de todo, pero no tenía claro si aquello había sido una pesadilla o en realidad ese hombre había estado allí con ella. Caminó hasta la cocina buscando unas velas porque la electricidad no servía. Dice que cuando encendió una lámpara de gas que tenía ahí en el mesón, lo primero que vio fue al tipo sentado en la sala. Estaba en una silla con su traje negro, cruzado de piernas, mirándola fijamente mientras explayaba una sonrisa de oreja a oreja. Que salió corriendo asustada para la calle, pensando en pedir ayuda. Cuenta que cuando salió, vio que en la casa de enfrente, que casi siempre estaba cerrada, desde la ventana había alguien asomado. «Ayúdeme», le gritó ella angustiada, pero la persona simplemente se quitó
y cerró las cortinas. Confundida, empezó a caminar hasta que unas personas que por ahí iban pasando la vieron. Aún tiene las cicatrices y cada vez que me las muestra se me eriza la piel. Los que la encontraron la llevaron donde una señora de ahí del pueblo que era enfermera y atendía a personas en su casa. Mi tía se estaba desangrando. Tenía 3 cortes profundos en el vientre en forma de cruz, una al lado de la otra. El que era quiso engendrar alguna especie de criatura en su cuerpo, pero no se completó el ritual. Dice mi tía que apenas empezó a orar, ahí mismo empezó a expulsar un líquido amarillento y espeso, y al final una bola de sangre envuelta en un trapo negro. Al tipo nunca lo encontraron mientras ella estuvo ahí. A nadie en el pueblo le resultaban familiares dichas características. A mi tía no le quedó más remedio que irse. Varios años después, ahí mismo sucedió que lincharon a un viejo que se quiso robar a una muchacha. Todo empezó como un caso de desaparición, pero a la semana la encontraron en otro pueblo deambulando en las calles, llena de sangre y desorientada. Cuentan que cuando la revisaron tenía las mismas marcas que mi tía, pero ella sí supo cómo reconocerlo, porque ya lo había visto antes, que aunque se le aparecía vestido de negro, sabía quién era, por un collar que usaba amarrado en la muñeca izquierda y que no lo había visto a más nadie. Cuando llegaron a la casa del viejo, se dieron cuenta que vivía enfrente de la casa donde se quedaba mi tía. Ahí lo encontraron con varios altares satánicos, los cuales tenía rodeados de frascos en cuyo interior había mechones de cabellos, prendas de vestir de mujer y hasta dedos. Historia nocturna. Esto me sucedió meses después del confinamiento. Como muchas personas, me quedé sin empleo, razón por la cual me tocó ingeniármelas para ganar dinero. Fue cuando se me ocurrió la idea de vender pasteles. Cuando digo pasteles, me refiero al envuelto que se hace con hoja de bijao y lleva arroz con algún tipo de carne. Yo aprendí a hacerlos por mi abuela, que cuando le pedían encargos nos ponía a sus nietas a ayudarles con la preparación. Fue así como empecé con ese emprendimiento. Al principio fue duro porque como nunca he sido una persona de conocer mucha gente, me tocaba salir a la calle. Mi hijo me acompañaba y llevábamos cada uno una cava en la que acomodábamos alrededor de 30 pasteles. Los primeros días vendíamos muy poco. Nos tocaba rematar la mayoría o regalarlos en algunos casos para que no se fueran a dañar. Tampoco quería vender comida guardada, así que eso no era una opción para mí. Además porque yo tenía la fe puesta y firme en que me iba a ir muy bien en ese negocio. Y resultó que sí. En vuelta de 2 meses la situación fue tomando otro camino, al punto en que ya no tenía que salir a caminar a las calles, sino que la misma gente llegaba a mi casa a apartar de a 2, de a 3, de a 5. Había días en que algunos negocios de por ahí cerca me hacían pedidos grandes y así fue como nació una pequeña empresa familiar. Pero uno nunca sabe quién está pendiente de que a uno le vaya bien para hacerle el mal a uno. Algo que siempre me decía mi abuela es que cuando uno es feliz, que cuando uno logra algo, es cuando más discreto debe ser. Las bendiciones hay que agradecerlas, pero también hay que saber cuidarlas de los envidiosos. Porque quien menos uno cree, está ahí viendo por dónde hacerte caer. Hay gente que es así, que no prospera, pero que tampoco les gusta que otros prosperen. Fue algo que aprendí de la peor manera. Resulta que ahí cerca yo tenía una vecina, una mujer de unos 40 y tantos años. Cuando la situación en pandemia se puso más difícil, a ella prácticamente la dejaron sola. Y nosotros en la casa, conmovidos con la situación que ella estaba viviendo, que no tenía para comer ni nada, la cogimos y como si fuera una persona más de la casa, la incluíamos en las compras del mercado, que siempre que se hacía una compra, la apartábamos lo de ella. Mi esposo, en ese sentido, siempre fue una persona muy generosa. Tristemente terminó formando parte de las cifras fatales que dejó la pandemia. El caso es que a esa mujer hasta las puertas de mi casa le abrí. Se llevaba con mis hijos, comía
en la misma mesa y yo la veía casi como una hermana, lo cual para mí significaba mucho porque yo soy hija única. Lo más cercano a un hermano que tuve eran mis primas, pero cuando cada una formó su hogar no volvimos a juntarnos, al menos que hubiera un velorio, porque uno es así. A la familia viene a verla solo cuando hay desgracias. Un día cualquiera, esa mujer, pongamos que se llama Mariela, conoció a un muchacho con el que comenzó a salir. A mí nunca me dio buena espina, pero esas son cosas en las que a uno no le corresponde meterse. Pero resulta que estando en esa relación, ella cambió mucho con nosotros. Dejó de frecuentar la casa, no volvió a dirigirme la palabra y yo la saludaba a veces cuando la veía en la cuadra y hacía como si nunca me hubiese visto. La verdad es que nunca supe qué pasó, solo que ella un día decidió negarme hasta el saludo. Sabrá Dios qué hay en el corazón de cada quien, decía mi abuela. Ella al final no la volví a ver con ese muchacho. Supe que el tipo era como un cantante o algo así, que la quiso estafar con la casa y la dejó con un problema grande en el banco. Cuando eso le pasó, ella quiso volver a hablarme, pero imagínate, yo estaba resentida con ella. Yo la saludaba e intercambiábamos uno que otro comentario, pero la verdad yo no tenía ningún interés de ofrecerle de nuevo mi amistad. Además porque ya en ese momento estaba enfrentando una situación bastante difícil. Era yo sola con mis 2 hijos y sin trabajo. Los ahorros que tenía eran pocos y no me iban a aguantar sino hasta un par de meses. Fue ahí cuando empecé lo de la venta de pasteles. Recuerdo que aquella mañana venía yo del mercado con unas cosas para completar un pedido. Yo vivía en una casa que tiene 2 entradas. Una que es la puerta principal y otra que es un callejón que pasa por el lateral de la casa y llega hasta el patio. A mí me gustaba usar esa entrada. Bueno, esa vez estaba yo con mis cosas, bajé un momento la bolsa para buscar las llaves y escucho que tocan la reja de la puerta principal. Yo me doy la vuelta para asomarme porque desde la reja de esa entrada no se alcanza a ver si hay alguien en el callejón. Pero antes de asomarme, yo escucho la voz de Mariela que saluda a la persona que estaba tocando. Así que yo me quedé quieta para escucharla. ¿La muchacha de los pasteles no está atendiendo?, le preguntó el señor a Mariela, a lo que ella le dijo: yo no la he visto, pero yo no le recomiendo que coma de esos pasteles. Yo he entrado a esa casa y eso sinceramente dan ganas de vomitar. Muy puerca esa gente con la comida. Aquí vinieron a reclamarle la otra vez porque una niña se intoxicó, le decía a ella. Yo en ese momento me llené de rabia, pero no quise salir a confrontarla. Simplemente abrí la puerta del portón y la tiré con fuerza para que ella supiera que yo había escuchado todo. Después de ese día comenzó a actuar de forma extraña. Como ya yo tenía una buena fama en la zona con mis pasteles, aparte de los encargos, ponía una vitrina en la terraza y la gente llegaba. No duraba ni 2 horas ahí cuando ya lo había vendido todo. A ella eso le molestaba. Pasaba siempre por la calle cuando yo estaba vendiendo y hacía comentarios al aire. Tan tranquilo que era este barrio y tienen que venir a dañarlo. Caramba, qué tal que fueran buenos. La gente con tal de no cocinar come cualquier porquería, decía y escupía en la calle justo enfrente de mi casa. Alguien en esos días ya me había advertido que muchos de esos comentarios no eran simples improperios. Algunos podían ser ataduras, sobre todo aquellos en los que cerraba escupiendo. Porque esa es una acción de desprecio que termina ministrando sobre los malos deseos hacia una persona. Yo no le daba crédito a esas advertencias, no creía que Mariela llegara a tal punto de hacerme brujería, pero me estaba equivocando. Una vez me tocó ir a la tienda a comprar unas bolsas porque se me habían acabado y había gente esperando unos pedidos. Fue cuestión de 5 minutos, en los que dejé a mi hijo mayor al pendiente de la vitrina. Cuando vengo de regreso, me encuentro a Mariela recibiendo un pastel de manos de mi hijo. A mí se me hizo raro, pero cuando ella vio que yo venía, agarró la hoja, la desenvolvió toda, tiró el pastel al suelo y lo pisoteó con las chancletas. A mí eso me molestó, pero quise preguntar primero qué había pasado, a lo que ella con un tono muy grosero me grita que le habían vendido una porquería, que eso estaba podrido, todo eso está podrido, decía.
Obviamente la gente que estaba ahí se incomodó y se fue. Pero como yo no me iba a quedar con esa, empecé a discutirle y a decirle que no fuera embustera, que esos pasteles estaban recién hechos. Así que agarré uno de los que estaban en la vitrina y me llevo la sorpresa de que olía horrible. Y así con todos. Yo lo que hice fue recoger y cerrar, dejándola a ella sola en la calle gritándome cosas. Pero estaba realmente desconcertada. Entonces me fui a la cocina a revisar los que estaba preparando. Y cuando miro la olla, todo eso parecía un masacote de basura nadando en espuma blanca. Todos los pasteles que había hecho ese día se habían dañado. Por más que buscara una explicación, no la encontraba, pues según recordaba, todo lo que había comprado estaba en buenas condiciones. No lograba entender la situación. De ahí en adelante, todo fue un martirio. Todo lo que compraba se dañaba en cuestión de minutos. La estufa dejó de funcionar. La cocina se me llenó de cucarachas. En todas partes encontraba gusanos. Hasta una culebra saqué una vez de mi cuarto. Quise hacer un fogón de leña y me quemé el brazo. Cuando intentaba envolver un pastel, la hoja se rompía, la gente dejó de comprarme y al final, después de semanas batallando con esa situación tan frustrante, decidí cerrar, pensando en reevaluar lo que estaba haciendo y si era momento de montar otro tipo de negocio. Pero por más que intentaba, nada me salía bien. Comenzó en esos días a darme un dolor fuerte en la espalda y mi hijo menor se enfermó. Yo llegué al borde de la desesperación cuando ese niño, después de 20 días hospitalizado, el médico me dice que no veía mejoría, que lo que era estaba afectando su sistema inmunológico y no le veía muchas esperanzas de vida. Ahí el mundo se me vino abajo. Yo realmente no sé qué fue lo que pasó esa madrugada en esa habitación del hospital, pero yo recuerdo haber estado hablando con mi hijo y que él me dijo que ya se sentía muy cansado, que quería dormirse para siempre, así lo dijo. Yo solo guardé silencio, recosté la cara sobre su barriguita y me quedé ahí dormida junto a él. Cuando en un momento sentí que alguien me tocó el hombro y que una presencia pesada se posó en la habitación. Yo solo abrí los ojos y por debajo de mi brazo, sin girar la cabeza, vi que alguien estaba de pie detrás de mí. Una persona con un traje negro que le llegaba hasta los tobillos. Llevaba los pies descalzos, lo recuerdo bastante bien, porque sus uñas eran horribles, casi como garras, y las venas se le hinchaban sobre el empeine, formando líneas negras que parecían palpitar. Yo me puse de pie casi que de un salto cuando vi eso. Me di media vuelta asustada, con el corazón que se me quería salir, pero no había nadie. Todo estaba frío y solo. En ese momento, el niño también se despertó, y lo primero que hizo fue decirme que había soñado con la abuela. ¿Con mi mamá?, le pregunté. No, con mami Ana no. Era con la abuela, me repitió. Se refería a su bisabuela, lo cual me sorprendió mucho más porque cuando ella falleció, él estaba recién nacido y en la casa nunca he tenido fotos de ella porque a ella no le gustaba eso. ¿Te refieres a mi abuela?, le volví a preguntar. ¿La mamá de mami Ana? Sí, me respondió él. Luego respiró profundo y continuó con su voz chiquita. Me dijo que te quiere mucho y que no te preocupes por eso, que ella ya se encargó. Eso fue lo último que el niño dijo y su corazón dejó de latir esa noche. Yo regresé a mi casa como a los 2 meses. Me fui para el pueblo donde una tía y le pedí a un primo que se encargara de poner la casa en venta. Regresé justo cuando le salió comprador. Quería de algún modo despedirme de ese lugar que fue tan importante para mí, pero mira tú cómo son las cosas del destino. Que ese día preciso había un alboroto en la cuadra, porque unos paramédicos trataban de inmovilizar a una señora, pero no podían. La mujer era Mariela, quien se revolcaba en el piso, incapaz de articular media palabra. Se veía totalmente fuera de sí. Había perdido completamente la cordura. Sus 2 piernas las tenía en extremo delgadas e inservibles, por lo que se arrastraba con los brazos tratando de escapar de los 2 hombres que querían amordazarla para que no los mordiera.
Cuando pudieron amarrarla con la camisa esa que ellos usan, yo simplemente me quedé de pie viendo con horror la escena. La levantaron y estando frente a mí fue como si por un segundo su semblante cambiara, como si hubiese recuperado por un instante fugaz la lucidez, porque sus ojos se abrieron enormes y su expresión de asombro me recorrió de arriba abajo. Pero casi que de inmediato aquel velo de locura volvió sobre sí y se siguió sacudiendo con violencia hasta que pudieron asegurarla en ambulancia. Un familiar de ella estaba ahí haciendo el trámite. Un hombre que al verme puso cara de espanto. «Usted está en una foto en el cuarto de Mariela», me dijo. No me bastaron más detalles para entender la razón por la cual esa mujer tenía una foto mía. «Me haría un gran favor si la quemara», fue lo que le respondí. Fue la última vez que supe de esa mujer. Historia nocturna. Esto que voy a contar me ocurrió hace cerca de 40 años en una finca que tenía mi abuelo cerca de un pueblito de Antioquia que se llama Tarazá. Hablo específicamente de mi abuelo paterno, con quien no tuvimos mucha relación desde niños a causa del fallecimiento de mi padre, cuando nosotros apenas estábamos de meses de nacidos. Bueno, cuando digo nosotros, hablo de mi hermano y yo, que somos gemelos. Mi mamá nunca nos prohibió acercarnos a nuestra familia paterna. De hecho, siempre procuró para que estuviéramos relacionados con nuestros tíos y primos, pero la cosa con mi abuelo era diferente. Ella decía que ese señor no era una buena influencia, que ni siquiera mi papá, que era el que más lo trataba de sus hijos, gustaba pasar tiempo con él en esa finca, de donde nunca salió, ni siquiera en los días en que la cosa se puso horrible por los enfrentamientos armados. Pero un día, en medio de una reunión de fin de año, en casa de uno de mis tíos, el mayor sugirió la idea de ir en familia a visitarlo a principio de año y pasarnos todos una semana por allá. A nosotros la idea nos emocionó. Tendríamos entonces unos 14 años. Queríamos conocer al abuelo. Además, como nos pintaban esa finca, parecía un lugar increíble. Sin embargo, sí se me hacían curiosos algunos comentarios que surgieron después de la idea de hacer ese paseo. ¿Y él todavía seguirá con eso? ¿Cómo está la situación por allá? ¿Todavía el santo está ahí mismo?, preguntaban algunos. No pasa nada, fue lo que dijo mi tío mayor. Yo fui hace unos 2 meses. El santo estaba pequeñito, según Morales. Eso no ha vuelto a pasar nada. Cuando mi tío dijo eso, todo el mundo le hizo señas como de que bajara la voz, a lo que él replicó: ya esos muchachos están grandes. Algún día tienen que conocer al abuelo y enterarse de lo que pasa. Con los muchachos se refería a nosotros y a todos mis primos, que el mayor ya tendría unos 12 años. Mi mamá desde el primer momento estuvo en desacuerdo con ese viaje, pero al final hicimos de todo para convencerla y nos dejó ir, con la advertencia de que no anduviéramos tarde afuera de la casa ni que estuviéramos neciando con las cosas del abuelo, mucho menos con las estatuillas de los santos. Viajamos un miércoles, me acuerdo. Como nunca, nos cayó un aguacero repentino en medio de la vía, cuando por esos días casi ni llueve. Llegamos casi al caer la noche. Eso era un camino destapado donde solo había monte y más monte. Pero el ambiente y el clima se sentían agradables. Nos habían dicho que por ahí cerca de la finca había una quebrada que iba a caer al río Cauca, algo que nos emocionó bastante. En la casa, el abuelo nos estaba esperando con un enorme caldero de arroz de cerdo en la mitad de una mesa gigante de madera que estaba en una especie de patiecito antes del verdadero patio, que era un encercado como de 100 metros de fondo y en donde había árboles de todo tipo. El abuelo, al que veíamos por primera vez, nos parecía un tipo fuera de este mundo. Más grande que cualquier persona de la familia, de espalda descomunal y brazos del tamaño como para ahorcar a un burro. Tenía el cabello largo
amarrado en la parte alta con una especie de moño, con jeans, botas de caucho y una camiseta con las mangas como si se las hubiese arrancado en una pelea de perros. El hombre despedía un olor intenso a monte machucado, que cuando se te acercaba te quemaba los pelos de la nariz. Pero lo más curioso de su apariencia era su mirada. Entre los primos comentábamos si sus ojos eran negros o amarillos, porque daban la impresión de que cambiaban de color. Y cuando te quedaban viendo fijamente, era como si una fuerza sobrenatural te quitara la facultad de mover las piernas a voluntad. Uno se quedaba paralizado hasta que él sonreía y decía: ven acá, muchacho, ¿cómo te llamas tú? En la casa había figuras, esculturas y pinturas de todo tipo, distribuidas entre los rincones, pizarras y paredes. Era como una exhibición, pero era extraño. La mayoría de figuras de arcilla eran como hombrecitos. A todos les faltaba alguna extremidad. Las pinturas todas estaban rayadas, como si alguien las hubiese dañado. Y había también 3 esculturas grandes, como del tamaño de una persona adulta, que eran como un cíclope con un cuerno en la parte de atrás del cuello. Había una al lado de la puerta principal, otra al lado de la puerta del cuarto donde dormía el abuelo y otra al lado de la puerta del patio. Pero lo que más me llamó la atención fue una figurita que se veía desde el ventanal de la sala, que era como el frente de la casa, pues la puerta principal estaba en realidad a un costado, pero si uno analizaba bien la construcción, la casa apuntaba hacia donde se veía la quebrada. Allí, en medio de un jardín pequeño, había una especie de cubierta con listones de madera que tenían como 3 metros de alto y otros más de ancho. Ahí cabía perfectamente un carro grande, pero en ese lugar solo estaba sobre un pedestal una figura de madera, que parecía una especie de Cristo, pero no era Jesús, porque no tenía cabello, tampoco tenía un rostro y estaba completamente desnudo. La figura no medía más de 15 centímetros y estaba ahí en la mitad sobre un pedestal que bien podría ser para un santo de unos 4 metros de alto. Me acuerdo que estaba ahí desde el sofá de la sala, pegado al ventanal, casi que hipnotizado viendo la figura, cuando de repente una tía me puso la mano en la espalda y me dijo: no sabemos cómo, pero ese santo crece. Yo solo me eché a reír, pensando que era algún comentario en broma, pero al parecer hablaba bastante en serio. El plan era quedarnos 3 días, ir a la quebrada, montar a caballo, recorrer el lugar, comer hasta estallar y divertirnos en familia. Eso hicimos el primer día. Quedamos tan cansados de correr y brincar que yo, que soy entre todos mis primos el más glotón, llegué derecho para el cuarto y me acosté a dormir. Pero a eso de las 4 de la madrugada me despertó un estropicio, como el que hace un motor encendido, al que le siguieron varios estallidos. Entre el sueño y la confusión entró corriendo uno de mis tíos, agarró a mi hermano de la camisa y a mí me aló del brazo. «Corre, corre», me decía en voz baja, «métete con tu hermano allá detrás del mueble que está en la cocina. Allá están los demás». Cuando nosotros íbamos cruzando la puerta, sin saber todavía qué estaba pasando, volvieron a sonar los estallidos y una de las puertas cayó al suelo como a 3 metros de donde estábamos nosotros. Historia nocturna. Hace un buen tiempo, mi mamá cuidaba a una niña. Yo tenía en ese entonces como 12 años. Mi mamá es enfermera, pero casi nunca trabajó en clínicas o temas así, sino que más bien la buscaban para cuidados personales en casas de familia, y en uno de esos trabajos le cuidaba una niña enferma a una señora. Esta era una mujer que viajaba mucho a Aruba, como que tenía unos negocios por allá, y le quedaba complicado viajar con la niña, que requería unos cuidados especiales por una enfermedad degenerativa que padecía y que con los años le iba limitando la movilidad. Tengo entendido que la niña ni siquiera era hija de ella, sino de una hermana que la abandonó
y ella se hizo cargo económicamente, aunque nunca tenía tiempo, por eso pagaba el cuidado. Al inicio le había dicho a mi mamá para que se quedaran en su casa en Barranquilla, porque ahí tenía todo. Además de comodidades, era un lugar seguro, pero al final, como la señora había veces en que se iba por semanas, mi mamá la convenció de que ella podía cuidar a la niña en nuestra casa. Así fue como yo la conocí. Una tarde, recuerdo, venía llegando del colegio y al entrar lo primero que vi fue a una niña de cabellos blancos y de piel pálida sentada en la sala jugando con una pelota amarilla del tamaño de una manzana. Fue un momento extraño porque yo puse un pie en la casa y la niña enseguida se quedó en silencio y sin quitarme la vista agarró la pelota con la mano izquierda y la mantuvo empuñada mientras me seguía con la mirada. Mi mamá quiso que yo me llevara bien con ella, pero por más cosas que yo intentaba para acercarme, su actitud hacia mí se sentía como de desprecio. Era como si en sus ojos una gran cantidad de odio se escondiera. Me asustaba. Muchas veces me senté a su lado para unirme a su juego con la pelota, pero ella enseguida se ponía de pie y comenzaba a gritar de una forma tan aterradora que me hacía doler los oídos. Hasta que yo no me iba, no cambiaba esa actitud. Eso llegó al punto en que si yo estaba cerca de donde ella estaba, enseguida empezaba a gritar y no se callaba hasta que yo no me fuese de por ahí. Pero todo cambió un día en que me vio jugando a la ova en la pared de la escalera. Esa era una casa de 2 pisos y en la escalera, antes de llegar a la primera habitación de arriba, había un descanso en los escalones que tenía enfrente una pared. A mí me gustaba jugar ahí porque estaba cerca de una ventana en donde mi mamá tenía unas trinitarias florecidas. La niña me escuchó cantando y se asomó desde abajo observándome con curiosa atención. Yo solo la vi de reojo, pero no le puse cuidado. Me quedé repitiendo el juego. Lo hacía hasta unas 5 veces. Ya luego me aburría y jugaba otra cosa. Ova, sin moverme, sin reírme. Eso pasó como 3 veces, en que yo jugaba a la ova y ella se quedaba mirándome como hipnotizada con el rebotar de la pelota en la pared. Una vez salía yo del baño del segundo piso cuando me la encontré en ese pedacito de la escalera jugando a la ova. Era la primera vez que la escuchaba hablar. Tenía una voz dulce y pequeñita. Además cantaba muy lindo. Al principio no se sabía todo el juego y entonces se quedaba callada. Me daba la pelota para que yo lo jugara completo y cuando yo lo repetía varias veces, entonces ella también lo hacía. Así comenzamos a jugar juntas, a compartir espacios, le leía cuentos, cantábamos canciones y ella se reía mucho. Tenía, recuerdo, 2 muñecas que eran sus favoritas, de las cuales me regaló una diciéndome que ella sería mi amiga por siempre y que no importaba lo que sucediera, ella siempre estaría a mi lado para jugar conmigo. Una tarde, después de una semana en que la niña no volvió a la casa porque su tía se la había llevado a unos exámenes, mi mamá llegó con una noticia devastadora. Viviana, así se llamaba, había sufrido un derrame y estaba luchando para mantenerse con vida. Aún así, no daban muchas esperanzas. Mi mamá me preguntó que si la quería ver, para ver si eso le mejoraba el ánimo. Fue solo poner un pie en la habitación de esa clínica para entender que aquello era una despedida. 2 días después, estando en el velorio, recuerdo, me acerqué hasta el ataúd y puse dentro las 2 muñecas y la pelota. Esa fue mi forma de despedirme. Esa tarde nos enteramos de las cosas horribles que esa niña había pasado por culpa de su madre biológica, quien la había entregado a una secta en un ritual espiritista, quién sabe a cambio de qué favores. Pero que afortunadamente la tía se dio cuenta, aunque tarde, y pudo rescatarla. Aunque Viviana, a partir de ese momento, no pudo llevar una vida normal.
Ahí entendimos su comportamiento, el por qué había ocasiones en que se quedaba estática, moviendo los ojos de un lado a otro como si siguiera algo con la mirada. Y otras veces simplemente gritaba asustada porque decía que algo se la quería llevar. Pasó un tiempo desde aquella vez, quizá unos 2 meses. Nunca había sentido hasta ese entonces la casa tan extraña y silenciosa. Lo peor fue cuando de repente, una noche, comencé a sufrir de insomnio. No sabía bien qué lo provocaba, pero me pasaba lo mismo cada vez. Solo era cuestión de que se hicieran las 2 de la mañana para que inmediatamente me despertara y me quedara ahí en la cama con los ojos abiertos sin poder dormir. Al principio tan solo era falta de sueño, así que me quedaba entre las sábanas a esperar que se hiciera de mañana. Pero una madrugada, algo más me perturbó. Como en anteriores ocasiones, desperté de un golpe, pero esta vez algo extraño había en el ambiente. Como una presencia observándome desde la penumbra. Quise ignorar esa sensación para no llenarme de miedo, pero era demasiado intensa, así que me levanté dispuesta a irme para la habitación de mi mamá. Pero justo cuando cruzaba el pasillo, un sonido me dejó helada. Era el golpe de una pelota rebotando en la pared. El sonido venía desde la escalera. Lo podía sentir golpe tras golpe. Yo estaba a menos de 1 metro del primer escalón del segundo piso. Tenía que pasar por ahí antes de llegar a donde mi mamá. Así que corrí. No sé cómo describir la sensación que se apoderó de mi cuerpo cuando al cruzar por ese lugar vi aquella pelota dando pequeños rebotes en el descanso de la escalera como si alguien la acabara de soltar ahí. Pasé de largo hasta el otro cuarto y sin decir nada abracé fuerte a mi mamá. Eso siguió pasando por varias noches. Me despertaba la misma sensación y luego el sonido de la pelota. Mi mamá no me creía hasta que pasó lo de aquella vez, que al despertar de sobresalto me encontré de frente, parada en los pieceros de mi cama, a la pequeña Viviana observándome fijamente. Yo quedé atónita, con el corazón que se me quería salir. Lo único que hice fue arroparme de pie a cabeza y casi que al minuto entró mi mamá y me abrazó, diciéndome que había escuchado un grito fuerte como los que Viviana hacía cuando me veía cerca. Yo pensé que todo se iba a calmar, pero pocos minutos después empezó el sonido de la pelota viniendo desde la escalera. Mi mamá también lo escuchaba y me miraba angustiada, pidiéndome que orara con ella. Pero conforme decíamos cada palabra, el sonido se hacía más intenso. Me tomó entonces de las manos y acercó su frente a la mía. No dejes de orar, me decía, pero yo no lograba concentrarme. Sentía que la pelota rebotaba justo al lado mío. No aguanté más el miedo y me puse a llorar. Vámonos, mami, vámonos de aquí, le decía entre el miedo y la desesperación. Ella no lo pensó mucho. Me cargó, abrazándome contra su pecho, agarró un bolso de su habitación y bajamos las escaleras. El sonido en ese momento parecía venir de todas partes. No solo era inquietante, sino que lograba hacernos sentir desesperadas. Pero eso no fue lo peor. Estando en la puerta de la entrada, que mi mamá trataba de quitar el seguro con la llave, empezó alguien a cantar a nuestras espaldas. Era como la voz de una niña mezclada con la de un hombre. La pelota rebotaba y la voz cantaba. Oh, va, sin moverme, sin reírme, con el diablo, manos arriba, con los pies. Se escuchaba tan claro que era como si lo dijeran a nuestros oídos. Cuando por fin salimos a la terraza, una ventisca fría nos golpeó la cara. Justo ahí vimos una silueta negra pasar corriendo por la calle. No logramos saber qué o quién era. Solo vimos la sombra y junto con ella el sonido de unos pasos corriendo. Cuando nos subimos al carro, que mi mamá encendió las luces para dar reversa, la vimos, a Viviana, desde la ventana de la sala, mirándonos.
Yo no regresé a esa casa. Estuvimos por un mes en un apartamento alquilado, mientras mi mamá conseguía otro lugar. Esa casa la terminamos vendiendo y muchas de las cosas regalando. Varios años después, mi mamá me contó la razón. Dice ella que la vez en que fue a recoger las cosas para la mudanza, encontró montones de cabello blanco en varios lugares, entre las gavetas de los armarios, debajo de las camas, en los baños. Pero lo más aterrador, dice, fue cuando entró a mi cuarto y sobre mi cama encontró la pelota amarilla y las 2 muñecas de Viviana. Siempre mírame con el diablo, manos arriba.